Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Carburando Zonal, este espacio dedicado al automovilismo regional, como todas las semanas, para llevarles toda la actividad del automovilismo zonal de la República Argentina. Con un fin de semana cargado de mucha emoción, con mucha actividad en el Autódromo de La Plata, donde volvió a correr el Procar, donde volvió a correr también después de lo que había sido la apertura de temporada en Buenos Aires, en este caso la Asociación Estándar Mejorado. Mucha actividad para ir repasando y, por supuesto, empezar a pensar en lo que viene también dentro del próximo fin de semana en cuanto a actividad, porque ya comienza el mes de mayo, empieza a transitarse ya en algunas categorías el tercer mes de actividad y en algunas incluso el cuarto mes de actividad después de lo que fueran algunos comienzos en el mes de febrero, como por ejemplo lo hizo el Procar 4000, categoría que vamos a empezar a repasar desde este momento porque corrió en el Roberto Mouras de La Plata su tercera fecha de la temporada. Recordemos que había abierto el campeonato en ese escenario, vuelve al Roberto Mouras, circuito que va a repetir en el mes de mayo, el 24 y 25 de mayo, con una competencia especial con pilotos invitados. Ya el año pasado tuvimos una gran carrera con varios pilotos de renombre y algunos que se comienzan a barajar para este próximo evento, para lo que será el cierre del mes de mayo, donde vamos a ir comentándoles ahora más adelante todo lo que se prepara para el resto del año, porque ya ha confirmado su calendario, ya no tentativo, sino oficial en cuanto a lo que será el resto de la temporada, con mucha participación fuera de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que a partir de junio se cierra el Autódromo de Buenos Aires y por eso el Procar 4000 ha decidido llevar a cabo sus fechas en otras provincias, más allá de que el cierre de la temporada va a ser en este mismo escenario que se corrió el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Nos metemos de lleno con el Procar 4000, pero comenzando con la categoría menor, el Procar 2000, que llevó a cabo su tercera fecha, la segunda que realiza en el circuito corto del Autódromo Platense después de haber corrido en el Autódromo de Buenos Aires, y donde Matías Grucho fue amo y señor, donde dominó de principio a fin del fin de semana, lideró los entrenamientos, se quedó con la clasificación. Al momento de la serie parecía que Lucas Dabue podía quebrarlo, pero finalmente el monito lo vence, se terminó quedando con el triunfo en el parcial. Y vamos a repasar ahora lo sucedido en la final, donde Grucho se tomó revancha de aquella falla que lo había relegado en la primera fecha de la temporada. Tercera al hilo para los Grucho, porque la primera la ganó Fabián, la segunda Matías y esta tercera también quedó para Matías, pero repasamos lo que fue la final. Con el piloto más contundente de este principio de temporada largando adelante, nuevamente se ponía en marcha la final del Procar 2000. Grucho mostraba porque ya se afianza como candidato serio al título, con una largada meteórica haciendo diferencia de entrada, mientras Lucas Dabue se complicaba en el primer movimiento y tenía que defender con algo de presión el segundo puesto de Diego Eiris, que a pesar de largar bien, iba a empezar a caer en el clasificador en la primera vuelta. Mientras Grucho seguía alejándose de Dabue, los dos se alejaban del resto del pelotón, liderado por Julio Maneiro, que regresaba con el Opel campeón con Luciano Fortunato. Con los punteros escapados, el espectáculo se centraba en la pelea por el último escalón del podio entre Maneiro y Gabriel Fontán. Aprovechando esa pelea, unas vueltas más tarde se les iba a sumar Mauricio Lacoste, volviendo a utilizar su Taunus Sedán, ahora ya reformado, luego de comenzar el año con la Coupe Taunus que utilizara Mariano Jorge en la temporada 2024. Cuando empezaba la séptima vuelta, Dabue sufría problemas en su Opel y perdía con Maneiro, Fontán y Lacoste, que venían peleando detrás suyo. En el final de la misma vuelta, Lacoste daba cuenta de Fontán para pasar al tercer puesto, y todo esto sucedía mientras Matías Grucho se escapaba en la punta. En el cierre de la octava vuelta, el Taunus siguió con su avanzada y pasó a Maneiro para ser segundo, justo en el mismo momento que Fontán entraba en trompo en la última curva del trazado. Matías Grucho se llevó el triunfo tras 10 vueltas de carrera, con Lacoste y Maneiro completando el podio. En el cuarto lugar finalmente quedó Gabriel Fontán a pesar del trompo. Quinto llegó Lucas Dabue después de los problemas que lo relegaron. Sexto Daniel Fariello. En el séptimo lugar Néstor Guerrero. Y octavo, entre los que llegaron a la vuelta del líder, Agustín Barreiros, el único debutante que tuvo esta fecha. A 3 vueltas quedó Héctor Echave y a 8 vueltas del líder, con muchos problemas en el comienzo, Diego Eiris. El resultado para esta final del Procar 2000 después de lo que fue esta tercera fecha de la temporada.
Y así cerramos entonces el repaso del Procar 2000, donde Matías Grucho está como líder del campeonato con 89 unidades, seguido en este caso por el binomio que conforman su papá, Fabián Grucho, y Lucas Dabué, con 59 unidades, y con Mauricio Lacoste, que como bien lo veíamos en el resumen, volvió a utilizar su Taunus Sedán, está ubicado tercero en el campeonato con 49 puntos. Nos vamos a la clase B, ahora donde también hubo un dominador absoluto y se llama Lucas González, que llegó a su segundo triunfo consecutivo, lo mismo que logró Grucho, dominando todo el fin de semana. Se quedó con los entrenamientos del día sábado, logró una nueva pole position y al momento de salir a disputar la final fue amo y señor, quedándose con una de las series y buscando ser gran protagonista, donde también al momento de realizar las series anduvieron muy bien. Alejandro Amat quedándose con una y Felipe Jané con otra de las baterías. La más lenta fue para Lucas González, pero veamos el resumen, porque en la final salió con todo el de Necochea y se llevó el triunfo. Escuchamos el resumen de lo que fue la final de la clase B y después la palabra de Lucas González, el ganador. Alejandro Amat aprovechó la cuerda y se aseguró la punta de la carrera, mientras Lucas González daba cuenta de Jané en una largada complicada para el de Tres Arroyos, quien de a poco iba a ir perdiendo terreno en una carrera que arrancó con muchos incidentes, no solamente en el curvón, sino también en las curvas 2 y 13. González fue al frente en los primeros metros y lo buscó por todos lados a Amat, mientras Santiago Pascuales se acomodaba con el Chevrolet 400 en el tercer puesto, seguido de cerca por Ronnie Cagiano. Poco duró la presión del de José Cepaz, porque en la tercera vuelta se terminó despistando en la salida del curvón. Mientras Lucas González buscaba desesperado el lugar para pasar al de Longchamps, Pascuales se acercaba junto a Jané y Gastón Cruzita, que de a poco empezaba a encontrar el rumbo con este Falcon en el inicio de la temporada. El primero en quedar fuera de la lucha fue Pascuale, dejando así dos duplas: Amat y González por la punta, Jané y Cruzita por el tercer puesto. Tanto lo intentó el necochense que pasando mitad de carrera logró ejecutar una buena maniobra en el ingreso a la recta para poder saltar al primer puesto y empezar a alejarse rápidamente, incluso provocando algunas maniobras exigidas por parte de Amat, quien no podía mantenerse en el mismo ritmo. Con el andar de González, que le permitió hacer diferencia, la atención se centró en la lucha por el tercer puesto. Cruzita buscaba por todos lados, pero Jané defendía bien la posición. Cuando ya se habían cumplido 10 vueltas de carrera, el gato perdió la paciencia e intentó una maniobra en la segunda curva que terminó saliendo mal, provocando el despiste y abandono de Felipe Jané. Por esta acción sería excluido de la carrera Gastón Cruzita. Cumplida la vuelta 11, hizo su aparición el auto de seguridad tras algunos inconvenientes en el motor del auto de Roque Cagiano y se quedó en pista hasta la bandera cuadros. El primero en recibirla detrás del pescar fue Lucas González, que suma su segundo triunfo consecutivo y se aleja en la punta del campeonato. El segundo puesto para Alejandro Amat, de gran fin de semana. Tercero, calladito se metió Martín Fuentes, el de Gualeguaychú. Puesto número 4 para Diego Tesiosi. En el puesto 5, el hombre de Río Grande, en Tierra del Fuego, Emiliano Torres. Puesto número 6 para Damián Pérez, de gran remontada de Damián, sumándose a la categoría. Séptimo, Santiago Florio. Octavo, Gabriel Villalba. Noveno, Francisco Florio. Y Juan José Guía completó los 10 primeros lugares en la final de la clase B. Mucho tiempo que no ganaba en La Plata, desde el 2010, y bueno, hoy fue un carrerón. El auto anduvo muy bien y bueno, hicimos una mañana con Ale Amat. Pudimos agarrar la punta y no soltarla más porque la queríamos ganar, la necesitaba ganar acá. Y bueno, creo que fue una revancha de la primera carrera que perdí acá en el autódromo. Así que contento porque hemos tenido un fin de semana perfecto. Hace mucho que no hacía pole, serie final. Y esto es el trabajo de Diego Martínez, de todos mis mecánicos, de Tommy, de Pantera, de Cardi, de todos los chicos del taller, por ahí no quiero olvidar de nadie. De Roberto Barrera, es trabajo de ellos, de mi ingeniero Rodolfo Vidal, de la familia Martinini, Pocho, que me entrega el motorazo. Vamos a seguir trabajando para tener un poco más de velocidad, pero sabemos que somos contendientes al campeonato, así que vamos a seguir trabajando. Esto recién arranca, vamos en busca de eso, así que esto es gracias a todo el trabajo de esa gente que apoya afuera y las carreras se dan en los talleres, así que no podía perder esta carrera, la quería ganar, así que se hizo todo para llevarlo y lo pudimos hacer. Preguntarte de dónde estuvo la clave del triunfo y también si ayudaron un poco las banderas amarillas. Banderas amarillas no vi muchas, lo que sí busqué el lugar, sabía que Alemán no tenía el ritmo de mi auto hace las 14 vueltas al mismo tiempo, busqué la maniobra que sea lo más limpia posible, me tiré por fuera en el curvón, hicimos una maniobra muy arregada, no salió, lo busqué después por adentro por todos lados
le salí bien pegado en la horquilla y le hice hacer que se pasaran en la última curva, maniobra de TC Moura que me ha pasado varias veces, y bueno, poder llevarle una carrera más. 4 carreras ganadas de 6 que corrí, la verdad que es importantísimo, venimos 6 carreras con 6 podios, así que hay que seguir por esta senda. Esta categoría está muy linda, muy competitiva, muy difícil, y vamos a ir trabajando para ser contendiente al título. Felicitaciones y a disfrutar este triunfo. Gracias, agradecido a ustedes, a la categoría, a toda la familia Siochi por cómo nos tratan, y a toda la gente que viene, la verdad que agradecido, vamos por más, muchísimas gracias, vamos. Bien, y hasta ayer lo sucedido con la clase B, donde hubo muchas sanciones post carrera. Recordemos que tras la segunda serie había sido sancionado Gastón Cruzita, ganador en pista, quien finalmente le termina heredando el triunfo a Luca González. Después de la final también, como bien lo veíamos en el resumen, fue excluido directamente Cruzita, y hubo una sanción fuerte para Felipe Llané por algunos pedidos desmedidos de parte de su equipo, de la gente de Tres Arroyos, seguramente con la bronca después del toque de Gastón Cruzita, pero bueno, tendrá que relegar un poco al momento de largar las series en la próxima fecha, que es justamente la de pilotos invitados. Nos metemos en la clase A, donde retornaba a la categoría Gastón Rossi. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sigue líder del campeonato y con buena diferencia en la clase B, Lucas González. Nosotros nos estábamos olvidando del campeonato, ¿cómo no? Y le ha sacado una buena diferencia a su escolta, que es Martín Fuentes. El nuevo tercero se llama Alejandro Amat, de gran fin de semana. Ale Amat, el de Longchamps, que de esta manera se mete tercero en el campeonato de la clase B. Ahora sí, pasamos a la clase A. Volvía Gastón Rossi y lo hacía de muy buena manera, quedándose con los entrenamientos. Ganó la clasificación en pista, pero finalmente no pasó la técnica, y por ese motivo la clasificación quedó en manos del de Wangelén, Emanuel Pérez Bravo, que se aseguraba largar adelante en una de las series. La primera batería se la llevó el ya experimentado Germán Pietranera con el Torino, al que le está faltando un poquito nada más para poder llegar a ese triunfo que tanto ansía, para lograr el triunfo con las 4 marcas que hay dentro del Procar. Después el segundo parcial quedó en manos de Alejandro Gobeto, y la tercera serie fue para Fabricio Maggini, que lograba de esta manera su primera victoria parcial en la clase A del Procar 4000. Procar 4000 clase A que acrecentó su número en cuanto a inscriptos ya a partir de esta tercera fecha, por eso pasó de 2 a 3 series clasificatorias, algo muy bueno teniendo en cuenta que en el comienzo del año habían estado complicados algunos de los protagonistas para poder llegar a sumarse a esta temporada 2025. Nos metemos de lleno en la actividad de la final de la clase A del Procar 4000 y escuchamos también después la palabra del ganador, Alejandro Gobeto. Tal como había hecho en la primera fecha, Germán Pietranera largaba desde el primer lugar en esta competencia final para la clase A, pero ahora tenía a su lado a un Alejandro Gobeto que venía teniendo un gran fin de semana y que aprovechó ese envión para hacer una gran partida y ganarle el mano a mano a Germán. Mientras el de Castelar hacía diferencia, Pietranera empezó a soportar los embates de Fabricio Maggini y Kevin Costas. En el comienzo de la cuarta vuelta, una falla apareció en el motor del Torino de Pietranera y dejó al campeón 2023 fuera de carrera. Con el abandono del Torino rojo, Maggini y Costas quedaban mano a mano por el segundo puesto. Martín Abdala solo en el cuarto lugar y Baruca tratando de contener los ataques de Gastón Rossi, que cerca de sus espejos lo tenía al de Wangelén, Emanuel Pérez Bravo. El santafesino logró finalmente quebrar la defensa del cordobés para llegar al quinto lugar antes de mitad de carrera. Empezando la segunda mitad de la final, la misma entró en una meseta que llegó a su fin pasando la décima vuelta, con el acercamiento de Rossi Abdala para intentar llegar al cuarto puesto. Finalmente llegó el primer triunfo para Alejandro Gobeto, quien ganó de punta a punta con autoridad. Fabricio Maggini fue su escolta, Kevin Costas quedó tercero, Gastón Rossi, que había llegado quinto en pista, finalmente fue cuarto porque Martín Abdala recibió un recargo por barrido de pista. Sexto quedó Emanuel Pérez Bravo, el séptimo lugar para Alan Guevara, líder del campeonato, octavo Juan Pablo Baruca, puesto número 10 para Coqui Maggini, y completó los 10 primeros lugares Luis Maggini Jr. El resultado para esta final de la tercera fecha de la clase A, mientras se preparan para lo que será la competencia con invitados a fin del mes de mayo, también en el Autódromo de La Plata. Gracias, la verdad que muy contento
muy cansado, la verdad que costó, fuimos fondo toda la carrera. Así que nada, teníamos un cañón. Todo el fin de semana funcionamos bien, así que nada, es un gran premio, un gran mimo porque nos venía haciendo falta. ¿Dónde estuvo la clave de la victoria? No, creo que todo el fin de semana funcionó bien y pudimos manotear la punta en la largada. Y después de ahí en más no miré para atrás, no levanté nada, fui a fondo hasta la bandera cuadro. Y así que creo que fue gran parte de la clave fue esa. Contame cómo fue la largada, justamente. No, largamos muy bien, el auto movió muy bien, llegamos casi todo el auto adelante al curbón y pudimos doblar, no sé si Germán tuvo algún problema o un cambio o algo, pero bueno, nada, pusimos todo del arranque y a fondo siempre, toda la carrera. Cerramos de esta manera la actividad del Procar 4000 Clase A con la palabra del flamante ganador, bautismo triunfal para Ale Gobeto, de gran trabajo todo el fin de semana, cerrándolo con un broche de oro. El líder del campeonato sigue siendo el de la limpia, allí en el partido de Bragado, Alan Guevara, con Manuel Pérez Bravo como escolta y Gastón Rossi, ambos con una gran avanzada en la competencia final, quedando tercero en el campeonato. Rossi, a pesar de la ausencia en la fecha anterior, sigue prendido allí en la lucha por el campeonato y será seguramente uno de los candidatos a quedarse con el título, en este caso para el de Santa Fe, buscando repetir con una marca distinta. El año pasado había sido con Ford, este año, recordemos, por una cuestión presupuestaria, pasó a la marca Chevrolet con un auto de Omar Lacortiglia, que alista el equipo FF Racing y que realmente lleva de gran manera el gato santafesino Gastón Rossi. Repasamos lo que decíamos, que tiene que ver con este calendario, porque la próxima fecha será en La Plata con pilotos invitados, pero después el Procar 4000 se va a trasladar hacia la provincia de Entre Ríos, donde estará corriendo en el mes de junio en el Autódromo de Concordia, volviendo a ese autódromo por segunda vez en su historia. En agosto estará realizando una doble fecha en Concepción del Uruguay. En septiembre todavía el circuito está a confirmar, veremos si se mantiene en la provincia de Entre Ríos o vuelve a la provincia de Buenos Aires. En octubre vuelve a Concepción del Uruguay. En noviembre se va a correr en La Plata, en este mismo escenario donde se corrió este fin de semana pasado y donde se va a correr la próxima fecha. Y en diciembre cierra la temporada en Concepción del Uruguay por primera vez en la historia, cerrando una temporada en la provincia de Entre Ríos. El Procar 4000. Calendario ya confirmado, resta solamente saber dónde será la competencia del mes de septiembre, algo que seguramente nos vamos a enterar pronto, porque están ya las charlas avanzadas para poder confirmar de manera integral todo este campeonato y esta temporada 2025. Cerramos la actividad del Procar 4000 y nos quedamos en La Plata, porque también corrió su segunda fecha la Asociación Estándar Mejorado, que había arrancado en Buenos Aires y que ya en La Plata comienza a transitar su segunda fecha del campeonato, como lo hizo este pasado fin de semana, estrenando el campeonato de la Copa Master para aquellos pilotos más experimentados. En los entrenamientos dominó el subcampeón Agustín Mastropaolo, lo hizo también en la clasificación, pero vamos ahora a meternos en la primera de las dos finales para repasar lo que pasaba en la final sabatina. Allí vamos. Y en el comienzo de la segunda fecha para la Asociación Estándar Mejorado, Mastropaolo largaba adelante y movía muy bien de entrada para asegurarse el primer puesto, mientras Juan José Garri le ganaba la cuerda al local, Jordan Scumburdi, para llegar al curbón. Pero el platense no iba a bajar los brazos y logró mantener el segundo puesto al estirar el frenaje en la segunda curva, la famosa curva de 90. Rápidamente se vio que el potencial de los tres iba a ser la clave del espectáculo, porque Scumburdi salió mejor a la recta aprovechando los 35 kilos de lastre que lleva el auto de Mastropaolo, pero al llegar al curbón el Fiat Blanco se recuperó y con él también pasó Garris, dejando a Scumburdi hijo en el segundo lugar en el comienzo de la segunda vuelta. Las tres vueltas siguientes fueron un asedio constante de Juanchi Garris a Mastropaolo y la presión rindió sus frutos en el comienzo de la cuarta vuelta cuando el de Chascomús pasó al frente del clasificador. Cuando parecía que había quedado en un mano a mano, Scumburdi volvió a acercarse y empezó una lucha entre los tres que iba a sufrir la baja de Garris en el final de la vuelta 7 por problemas en la caja de cambios. En el comienzo del noveno giro, Scumburdi volvió a repetir la maniobra de cierre de la primera vuelta, pero esta vez el final fue distinto, quedándose con el primer puesto a la entrada del curbón.
La pelea entre ellos dos hizo que Luciano Nappi y Claudio Tálamo se acerquen, dejando una definición de 4 autos en busca de la victoria en las últimas 2 vueltas, un final de carrera espectacular para la asociación estándar mejorado. A pesar de la presión, Scumburdi pudo neutralizarlos y se llevó el primer triunfo del año. La victoria para el platense, que fue escoltado por Agustín Mastropaolo. En el tercer lugar quedó Luciano Nappi, cuarto Claudio Tálamo, los 4 muy cerquita entre sí. Quinto Pablo Stapovich, en el sexto lugar quedó Nicolás Ayestarán, Niki Laucha, en el séptimo lugar Bujío Horacio González, puesto número 8 para Javier Graciano, que perdió algo de terreno sobre el final, noveno Matías Cantizano y décimo el ganador de la flamante Copa Master, Federico El Colo Iceta. El resultado para esta primera final de la asociación estándar mejorado. Y tras repasar esta primera de las 2 finales, nos vamos ahora hacia la segunda competencia, la que se corrió ya por la tarde del día domingo, con una asociación estándar mejorado que había dejado la vara muy alta en cuanto a espectáculo y que no falló en la segunda final, donde tuvimos remontadas fantásticas. Recordemos que la grilla de partida se ordena tal cual termina la primera final, se larga la segunda, y esto es lo que pasó en esa segunda final de la asociación estándar mejorado. La segunda final de la jornada arrancó con una sorpresa, porque Mastropaolo, que largaba segundo, debía ir a boxes por una cubierta pinchada, dejando en solitario a Scumburdi en la primera fila de partida. El que mejor aprovechó la ausencia de Mastropaolo no fue Scumburdi, sino que fue Claudio Tálamo, que del cuarto lugar pasó al segundo puesto con una muy buena largada y empezó a presionar al platense hasta poder ganarle el puesto con una gran maniobra por afuera en el curbón, cuando recién transitaban el inicio de la segunda vuelta. Mientras la pelea por la punta se llevaba todas las miradas, Garris avanzaba desde el puesto 11 de partida y Mastropaolo se las arreglaba para recuperar lo perdido por el pinchazo en la previa. Para la quinta vuelta, mientras Tálamo, Scumburdi y Ayestarán peleaban por la punta, Garris ya estaba quinto y Mastropaolo lograba avanzar al octavo puesto. Una vuelta más tarde, Niki Laucha Ayestarán salió bien en la recta y pasó a Scumburdi, mientras Tálamo aprovechaba para hacer diferencia adelante. Poco le duró la diferencia a Claudio, porque en el comienzo de la vuelta 7 se le vinieron encima y en una maniobra casi de película con 4 autos a la par, Scumburdi logró saltar a la punta, seguido por Ayestarán, Tálamo y Garris, con Nappi perdiendo el auto al pisar la banquina externa en ese intento de ir por el lado de afuera en el curbón. En una vuelta, Tálamo y Garris pudieron superar a Ayestarán y una vuelta más tarde los dos dieron cuenta de Jordán Scumburdi en una maniobra apretada sobre el final de la recta entre Platense y el de Chascomús, que se cerró con lo justo, con un roce de por medio. Juanchi seguía inspirado por la remontada y en el mismo lugar donde lo había pasado Scumburdi superó a Claudio Tálamo para ser el nuevo líder cerca del final y tomarse revancha de los problemas de transmisión que lo relegaron en la primera carrera. El final fue pura lucha, con Tálamo volviendo loco a Garris y Scumburdi soportando los embates de Niki Laucha. Tal fue la presión de Tálamo que llegó a tocarse con el líder en la última vuelta, aunque esto no pasó a mayores y Garris pudo aguantar los últimos intentos de un experimentado Tálamo para llevarse el triunfo. Apenas 193 milésimas separaron a Garris de Claudio Tálamo. Tercero quedó Nicolás Ayestarán, también separado por muy poco tiempo con Jordán Scumburdi. Los 4 encerrados en menos de un segundo. Diego Cullero fue el quinto en la carrera, sexto quedó Agustín Mastropaolo después de una remontada fantástica, séptimo el Colo Iceta, que volvió a ganar en la Copa Master, octavo Pablo Stapovich, noveno Matías Tálamo y en el décimo lugar Luciano Nappi. La planilla para los 10 mejores en el resultado de esta segunda final de la asociación estándar mejorado. Sí, linda carrera desde el puesto 11. Teníamos auto para estar ahí adelante. La primera final se me rompió la caja y bueno, nada, no pude terminarla, pero muy feliz, muy agradecido con el tremendo grupo humano que tengo atrás mío. ¿Con quién lo festejas? Con mis amigos, con mi novia que vino, con Agus, con Fer, con Pablito, el Santi que siempre está, el Licha, el Ale, el Lalo, Jorge con los motores, mi viejo que no pudo estar acá, está de viaje, la familia, la verdad que todos es parte de todo este grupo.
Y allí escuchábamos la palabra de Juan Chigarris, el de Chascomús, que se tomó revancha de aquel problema en la caja en la primera final y se llevó esta segunda competencia del fin de semana. El Colo Iseta se llevó por duplicado la Copa Master y lidera ese certamen que ha decidido instaurar la Asociación Estándar Mejorado en un campeonato que lo tiene como líder Agustín Mastropaolo con Nicolás Ayestarán, alias Niki Laucha, como su escolta en el certamen. La próxima fecha de la Asociación Estándar Mejorado, al igual que el Procar 4000, será el 24 y 25 de mayo y también de carácter especial con pilotos invitados, con nombres que empiezan a aparecer ya, con algunos confirmados que vamos a poner ahora en pantalla, porque han confirmado su participación en binomio. Los nombres de Lucas Garro, por ejemplo, el piloto de Tierra del Fuego que estará corriendo con Jerónimo Carrión, Tommy Marchesín, que lo hará con Federico Iseta, quienes en su momento compartieron pista en la monomarca Fiat y también en la clase 1 del turismo pista, Matías Cantizano, que estará con el experimentado piloto chequeño Lucas Carabajal, Lucas Anelli lo hará con Valentino Quattrocchi, hombre que ha pasado por el turismo pista, Lucas Marco con Facundo Ríos, Hugo Alberto Marco estará con Facundo Yenderoso, kartista de excelencia y que ha tenido participaciones en el automovilismo en su momento en el Top Race Junior, Pablo Dopaso con Hugo Rudolf, con quien ha compartido pista en su momento en el turismo internacional, Javier Graciano estará con Nicolás Repollo, hombre de la Asociación Libres Mil Agrupados y que también ha tenido participación en el turismo pista, Matías Tálamo lo hará con Maxi Rocha, que es uno de los pilotos que nos ha representado a nivel internacional en el motociclismo y que ahora estará sumándose a las 4 ruedas. Maxi de Recifes viene de lograr campeonatos a nivel nacional y también de lograr muy buenos resultados a nivel internacional con las 2 ruedas, ahora sumándose a las 4 ruedas. Leandro Mosna, que estará con Marco Ferretti, y Claudio Tálamo con el experimentado piloto preparador y jazzista Juan Cruz Talamona, los confirmados hasta ahora en lo que será la competencia para pilotos invitados. Recordamos, el próximo 24 y 25 de mayo. Pero ahora tenemos que cerrar el capítulo de esta Asociación Estándar Mejorado para meternos en lo que tiene que ver con el próximo fin de semana, porque estaremos llevando a cabo una nueva fecha de la Copa Gol en el Autódromo de La Plata, donde habrá muchísima actividad. Estará el TC Platense, estará la Fórmula 1 Mecánica Nacional, la Fórmula 5 Metropolitana con sus 2 clases A y B, estará por supuesto la Copa Gol, el TC 2000 Platense, mucha actividad en el Roberto Gómez de La Plata, y allí estará la Copa Gol realizando ya su tercera fecha de la temporada. Venimos de la apertura con doblete de Matías Antequera, de la segunda fecha con el doblete de Luca Bruno en el gol BX, el gol de vieja generación, que previo a esa segunda fecha recibió algunas mejoras en cuanto al reglamento deportivo y le permitió ser competitivo a este joven piloto que ya ha dejado su huella dentro de la categoría. Y este fin de semana se corre la tercera fecha con las carreras 5 y 6 de la temporada. 19 pilotos inscriptos para lo que será esta próxima contienda de la Copa Gol, en lo que estarán utilizando el autódromo Largo con Chicana. En este caso recordemos que van alternando, abrieron en el autódromo Largo con Chicana, la segunda fecha fue sin chicana, esta tercera será con chicana de vuelta, con retornos importantes como por ejemplo el del experimentado Luis Faija, que estará volviendo a la categoría. También estarán retornando Fabián Mas, Jorge Torres y el binomio de Rodolfo Grosso y Leonardo Gregorás, algunos de los nombres que van a estar volviendo a la categoría en un campeonato que lidera Matías Antequera con 103 unidades, seguido por Luca Bruno con 87 unidades y Maxi Trani con 83 puntos, y una Copa Master que lo tiene al binomio de Diego Presta y Luis Gerner en el primer lugar, binomio que ocupa el 4.º puesto en el campeonato general, mostrando el gran funcionamiento que tienen ambos y que estarán este fin de semana, como decíamos, junto al TC Platense, a la Fórmula 1 Mecánica Nacional, a la monomarca Fiat, a Fiat 600 Lanús, al TC 2000 Platense y a las Fórmulas 1100 Moranense y 5 en un fin de semana cargado de automovilismo para el Roberto Mouras de La Plata. Esta Copa Gol que ya se prepara para empezar a transitar este cierre del primer cuarto de campeonato. Recordemos que a partir de esta temporada
sumaron una fecha más a su calendario, perdón, este primer tercio de campeonato, porque sumaron una fecha más a su calendario. No serán 8 fechas, sino 9 las contiendas que tenga la Copa Gol en la temporada 2025. Hablamos con uno de sus protagonistas, el que viene de lograr el doblete en la fecha pasada, Luca Bruno, y esto nos decía el gran vencedor que tuvo la doble fecha pasada de la Copa Gol. Muy contentos con los resultados de la última fecha. Se trabajó mucho de cara a la anterior fecha y se trabaja mucho de cara a esta próxima. Así que esperamos buscar buenos resultados y si se nos puede dar como se nos dio la anterior, mejor todavía. Fue una semana cargada de pruebas la anterior a la fecha por las modificaciones en el reglamento. Fuiste parte de las pruebas y rindió su efecto también. Así parece, sí. Tuvimos resultados, se trabajó y aprovechamos esas ayudas, digamos. ¿Cómo fue la vuelta esta al triunfo? Porque en tu ingreso a la categoría, recuerdo, había sido de entrada uno de los protagonistas en su momento, dándole pelea a Facundo Alonso. Y bueno, fue un tiempo por ahí de tratar de encontrar con un modelo distinto la victoria de vuelta. Sí, desde el principio fuimos contundentes en la categoría, luego, bueno, por casos externos estuvimos un año sin actividad y después el año pasado fuimos directamente a divertirnos, a pasarla bien y a compartirlo en familia, amigos, pero bueno, vimos que todavía teníamos potencial para poder pelear y decidimos este año hacer lo necesario para pelear el campeonato. ¿Cómo se encara ahora lo que queda del año? Porque ya de entrada te metiste entre los protagonistas, entre los candidatos al título, y después de lo que fue esta fecha pasada, tenés la chapa de candidato. Sí, el año es largo, nosotros trabajamos igual que todos nuestros oponentes, así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas fechas y ver si llegamos con chances a la última del año. Venís de una familia bien fierrera. Tu papá es piloto, incluso corrió con vos de binomio, y tu tío también. Tu tío incluso uno de los grandes defensores del modelo BX en la Copa Gol. Sí, así es. Mi tío siempre incursionó con el Gol BX y me enorgullece poder sacar el modelo adelante, ponerlo adelante en honor a él. ¿Cómo lo tomó esta doble victoria? Porque yo me acuerdo cuando hablaba con Pablo en su momento, cuando tenía el Gol celeste, y él me decía, sé que estamos un pasito atrás, pero yo no me muevo de este modelo. No, totalmente, él estaba contento de que lo podamos poner adelante y de hecho estuvo ahí apoyándonos y lo sigue haciendo carrera a carrera, así que contentos con los resultados y con ganas de más, ¿no? Como siempre. ¿En qué se trabajó de la fecha anterior a esta, Luca? Pulimos detalles, viste, lo bueno de cuando se dan las cosas es que se puede trabajar para mejorar y no para reparar y tener lo mismo. Así que sé que vamos a mejorar y desde mi parte conductiva también estuve trabajando, así que vamos confiados para la próxima. Si tenés que poner o elegir quiénes van a ser los rivales de acá a fin de año, teniendo en cuenta lo poco que se vio, porque recién está arrancando la temporada, 2 o 3 nombres. Si te digo nombres te voy a mentir, porque la verdad que la Copa Gol hoy en día tiene los primeros 5 o 6 están muy competitivos, así que con muy buen nivel de pilotos y un muy buen nivel de equipos, así que ya decir que yo soy un candidato también es mentirte, porque el año es largo y pueden pasar un montón de cosas. Todos vamos a intentar ganar y todos vamos con lo mejor que tenemos, así que vamos a ver después de esta fecha que ya se empiece a mostrar quiénes son los que pueden llegar a definir. Bueno, Luca, arrancaste el año por ahí con unas complicaciones y ya de entrada pudiste meter este doble triunfo, así que me imagino que ya es un peso que te sacás de encima pensando en lo que queda de este año, que como decís vos, es largo todavía, falta.
Sí, sí. Ahora se encara el año distinto, uno tiene que pensar en los puntos. Ya la carrera ganada la tenemos, así que se trabajará en eso, en ser regulares y obviamente sumar siempre lo que se pueda. Bueno, muchas gracias por la charla con Carburando Zonal y te queda el espacio para agradecer a los que te acompañan, a la gente que te da una mano en las carreras. Bueno, déjame agradecer a todos los que hacen esto posible, a mi familia más que nada que me apoya siempre, a los chicos del equipo que laburan todo para darme un auto contundente, a todos los sponsors que dan siempre una mano, que hacen que podamos llegar fecha tras fecha, y a todos los que vienen a acompañar directa o indirectamente viniendo a la carrera o viendo desde casa. Y así llegamos al final de un nuevo Carburando Zonal, este espacio dedicado al automovilismo regional de la República Argentina, con todo lo que tenés que saber de lo que ha pasado y de lo que va a venir. Con mucha actividad en el país, hoy no nos ha quedado tiempo para hacer el repaso de los ganadores del fin de semana ni de lo que va a ser el calendario, pero bueno, ya saben, hay actividad en La Plata, va a haber actividad en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, va a haber actividad en Navarro, va a estar el karting del Salado, va a haber mucha actividad en Córdoba, va a haber actividad en Misiones también, en todo el país, así que estén atentos. Va a haber actividad en la provincia de Córdoba y muy fuerte como lo hubo el fin de semana pasado en Río Cuarto y en todos los puntos del país, así que estén atentos a cada una de las regiones de este gran país que es la República Argentina. Nos encontramos la semana que viene con más Carburando Zonal. Hasta luego.